Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a reaccionar a monstruos reales, top 6 devoradores de hombres. Es un video de David Senko. Espero que les guste. Ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like, suscríbanse al canal de él y también den like, porque la mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritas. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Hemos explorado todo tipo de criaturas de pesadilla del pasado del planeta Tierra, animales ya extintos que serían los monstruos para las criaturas que compartían su mundo. Y en algunos casos, como expongo en el vídeo Los monstruos que conocimos, nuestros antepasados directos e indirectos conocieron algunas de estas bestias de la antigüedad. Solo pensar en cómo sería compartir el entorno con algunas de estas criaturas y era la sangre, sobre todo teniendo en cuenta que en los albores de la humanidad la mayoría de los depredadores no tenían un rasgo que ha sido enseñado y transmitido a la mayoría de depredadores hoy en día, pero los humanos somos unas presas que no merece la pena, que individualmente somos presas fáciles, pero que debido a nuestra mentalidad de grupo somos un peligro. Es algo que saben muchos depredadores modernos. Ignorar o huir de los humanos es ahorrarse un problema, por lo que existe la falsa asunción entre mucha gente que esta fama que nos precede en el reino animal nos da seguridad y que los casos de depredación animal hacia los humanos hoy en día no son más que ataques desafortunados aleatorios, que tienen más que ver con el animal defendiendo su territorio que con una predación real. Pero a pesar de las criaturas prehistóricas que hemos analizado en estos tops anteriores, no debemos olvidar que hoy en día seguimos compartiendo el mundo con monstruos, solo que los tenemos tan normalizados y forman parte de nuestra cultura de una forma tan integral que no nos paramos a considerarlos. Una cosa es pensar en las distantes bestias del pasado, pero otra muy diferente en los peligros animales que viven el aquí y el ahora con nosotros. Es un pensamiento que nos ha rondado la cabeza a todos más de una vez. No hay que subestimar a los depredadores actuales. O sea, la gente se le olvida que un oso polar mide más de 3 metros, por ejemplo. Es una de las muertes más terribles y que más horror genera a aquellos que piensan en ello. ¿Cómo debe ser que un animal te devore? A lo largo de la historia se han dado casos de animales que atacaban activamente a poblaciones o grupos de manera continuada. Estos casos no pueden ser catalogados como una casualidad, sino como un animal o un grupo de animales que elige activamente Devoradores de hombre. ya sea por desesperación o porque simplemente sienten predilección y deleite en cazarlos. Así que hoy aquí os expondré un top 6 de casos documentados de animales con un largo listado de víctimas humanas, los asesinos seriales de la naturaleza. El top de los devoradores de hombres. Qué lindo lo Es ves. el caso de animales antropófagos más conocido, tanto así que se hizo una película sobre ellos, pero que eso no lo convierte en algo menos perturbador. Estoy hablando de los demonios de la noche. En el siglo XIX, las potencias europeas se repartieron el continente africano como si de una tarta se tratase. El Reino Unido especialmente amasó una extensión de terreno inmensa, que Los verdaderos villanos de la historia, los ingleses. duplicaba por decenas de veces el tamaño de Inglaterra. Para conectar este extensísimo territorio y para extraer los recursos de esta rica tierra con facilidad, la construcción de ferrocarriles era algo esencial. Es en la construcción del ferrocarril Kenia-Uganda, en el año 1898, donde se desarrolla el horror. Por la noche los trabajadores del ferrocarril eran sacados de sus tiendas y arrastrados a la hierba alta de la sabana. Noche tras noche, más trabajadores desaparecían. Daban igual las medidas de protección: cepos, alambre de espino, centinelas. Los causantes pasaban a través de todos estos obstáculos como si fuesen fantasmas. El teniente coronel John Henry Patterson, ingeniero a cargo de la obra, esperó pacientemente en la noche, apuntando con su rifle a la oscuridad, esperando, y cito, a comenzar a escuchar los gritos agonizantes de los trabajadores. Es así como una noche divisó dos ejemplares macho del león de Savo, que habían estado atacando a los trabajadores. Esta subespecie de león se caracteriza por carecer de melena. Imagínate qué horrible tiene que ser. Estás durmiendo tranquilamente, te tienen sobreexplotado construyendo unas líneas ferroviarias y llega en la noche un león, bueno, dos leones y te devoran. Horrible. Y más con las condiciones laborales que feo tenían esos pobres hombres. Patterson se sorprendió por la osadía de estos animales para conseguir a sus presas, con una total falta de miedo a las personas, al fuego o a las armas. El ingeniero afirmó que el número de víctimas de esta pareja de leones macho superaba las 200, llegando a decir que estos animales no cazaban para alimentarse, sino por el placer y la diversión de matar. A decir verdad, los registros de trabajadores nos indican que probablemente rondaban los 35, aunque esta cifra no toma en cuenta a los nativos africanos que seguramente también fueron víctimas de estos animales. Las teorías sobre este comportamiento no están muy claras, pero hay quien apunta que se trataba de dos ejemplares jóvenes e inexpertos que no eran capaces de cazar sus presas habituales, además de una escasez de presas debido a una plaga de peste bovina que asolaba la región. Es por ello que estos leones recurrieron. Es que sí tenía que, o sea, todo, pudo ser todo. A la vez es que hace si ser dos machos jóvenes que no tenían experiencia, tenían que cazar lo más fácil que hubiera. En este caso, humanos. Por ejemplo, yo creo que un león también, que fue devorador de hombres, una leona, que lo hacía porque uno de sus dientes o los dos estaban quebrados. Entonces sus presas habituales no eran una opción, entonces tenía que comer humanos, porque eran más fáciles, o sea, en simples palabras, presas fáciles. A una presa muy abundante, los indefensos trabajadores del ferrocarril. Al final, Patterson consiguió abatir a los leones. Las bestias fueron disecadas y preservadas por Patterson, y más tarde las cedería al Museo de Historia Natural de Chicago, donde todavía hoy está expuesta la pareja de demonios de la noche.
Los sistemas de trincheras, el alambre de espino y los fuertes son el símbolo de la Primera Guerra Mundial. Un paisaje alienígena que parece sacado de una pesadilla. Una tierra de nadie, de fango, cadáveres y cráteres. Pero esto solo es la imagen del frente occidental de la Gran Guerra. El frente oriental era todo lo contrario. Grandes espacios abiertos, bosques y pantanos, donde los rusos, alemanes y austríacos intentaban flanquearse los unos a los otros. Y es en este paisaje bélico donde extrañamente nos encontramos a nuestro siguiente devorador de hombres. Invierno de 1916. Krieger se fuma un cigarro en una aldea bielorrusa, semiderruida. Sus compañeros se juntan alrededor de hogueras en casas abandonadas. Él observa las estrellas en la fría noche. Los inviernos son relativamente tranquilos. Los ejércitos se atrincheran esperando mejor tiempo, aunque eso no quiere decir que se den varias escaramuzas en todo el frente oriental. Un batallón ruso está atrincherado en un bosque a unos 400 metros de su posición, prácticamente al lado. Intentaron tomar la posición hace unos 3 días, pero fueron recibidos con fuego de ametralladora mientras atravesaban el campo, y tuvieron que desistir. Están bien fortificados. Si tuviera algo de artillería, podría hacer que se retirasen de su posición, pero todos los altos mandos están reservando la artillería para después del invierno. De todos modos, los rusos han gastado su última carta, con la ofensiva de Brusilov, unos meses antes. Todos saben que ahora es cuestión de tiempo hasta que se den cuenta que no tienen nada que hacer. De repente, el inconfundible sonido de los rifles rusos saca a Krieger de sus pensamientos. Mira hacia la posición rusa y ve los fogonazos de las armas. Están bajo asalto. Como alférez prusiano, Krieger tiene el derecho de tomar la iniciativa sin consultar a los altos mandos, cuando ve una posibilidad. Llama a sus hombres y se lanza a campo otra vez en la noche dirección al fuego. Mientras sprintan por el campo, Krieger se pregunta quién ha sido el temerario o el genio que ha sido capaz de rodear la posición rusa sin que se den cuenta. Y a la vez reza porque los rusos no rechacen el ataque y comiencen a dispararles mientras cruzan el campo. Cesan los disparos y los gritos. ¿Eso son buenas o malas noticias? 30 metros, 20, 10. Cuando se asoman a la precaria trinchera, listos para disparar, no hay nadie. Se adentran en la posición bajo un silencio sepulcral. Krieger y salvo. Es una mano con los huesos asomando de la muñeca. Un combate cuerpo a cuerpo feroz se ha desarrollado en esta trinchera. Al doblar la esquina, los soldados escuchan sonidos de jadeos. La oscuridad es casi total, pero Krieger es capaz de ver varias figuras. Pide una linterna. Lo que ven es una multitud de cuerpos peludos comiendo ansiosamente. Es una enorme manada de 40 o 50 lobos devorando a los rusos. Todos se giran al unísono y comienzan a enseñar los dientes, y después sprintan hacia los germanos. Krieger abre fuego con su pistola reglamentaria, que solo es capaz de realizar 2 tiros cuando un dolor intenso le recorre la pierna, luego un brazo, luego la cabeza, y cuando se da cuenta está siendo zarandeado y arrastrado de un lado a otro. En este caos de ladridos y mandíbulas, Krieger se resigna a sufrir el mismo destino de sus contrapartes rusos. En el invierno de 1916 a 1917, lobos. La prensa reportó decenas de ataques de lobo tanto en el lado ruso como el alemán. Qué horrible, tiene que hacer, prácticamente se lo devoraron vivo. Los testimonios mencionan que los animales se movían en grupos anormalmente grandes, como si varias manadas se hubiesen fusionado, debido a la falta de presas. Probablemente fue el hambre y el olor a la sangre y cadáveres del campo de batalla lo que empujó a estos cánidos a atacar a los soldados. Los soldados estaban tan asustados que hablaron con sus comandantes para que solicitasen a sus respectivos líderes un armisticio temporal, un alto el fuego para acabar con el peligro de los lobos. Si los altos mandos concedieron esta tregua o no es motivo de discusión, pero sin duda alguna, este episodio de lobos devoradores de hombres se trata de uno de los sucesos más extraños y siniestros de la Gran Guerra. Es el depredador más infame del mar, aquel que hace que más de uno de un respingo cuando algo le toca el pie mientras nada en la playa. Tiburón. Los tiburones son uno de los animales más increíbles, que apenas han cambiado en millones de años. Eso quiere decir que son depredadores perfectamente adaptados a su medio. La evolución ha tocado techo con estos animales. Cuerpos elásticos y aerodinámicos, poderosas mandíbulas que regeneran los dientes perdidos incesantemente, Lo único es que tienen que estar en permanente movimiento porque si no se ahogan. Eso es lo único pero que tiene la filosofía. Bueno, no es el único, pero es el único, ¿cómo decirlo?, error del diseño de los tiburones. Que tiene que pasar el movimiento, o que si los volteas, no hacen nada. Pero una de las formas en las que los delfines matan tiburones es dándoles vuelta. Sí, los delfines matan tiburones. Capacidad de detectar las señales eléctricas emitidas por los sistemas nerviosos de los animales. Un olfato que les permite detectar una gota de sangre en un volumen de agua gigantesco. Es decir, que se tratan de las máquinas de matar perfectas en el mar. Debido a esto, los tiburones tienen una mala fama exagerada, sobre todo debido a la legendaria película dirigida por Steven Spielberg en los años 70. Muy buena película. Ya forman parte de la cultura popular, y se ha grabado a fuego de nuestro cerebro. Los tiburones son devoradores de hombres. Pero los datos nos dicen lo contrario. Las muertes causadas por ataques de tiburón son mínimas, y las medias apenas cambian de un año para otro. El año pasado, en todo el mundo, solo hubo 10 fallecidos debido a ataques de escualos. Una desgracia, pero un número ínfimo para la mala fama que tienen estos animales. Los sospechosos habituales de estos ataques son los 3 grandes. Por un lado, el famoso gran tiburón blanco, el monstruo de la película de Spielberg. Pero dentro de los 3 grandes, el tiburón blanco es el más inocente, ya que todos los ataques de tiburón blanco son accidentes, ya que estos animales confunden a los surfistas o buceadores con sus presas habituales, las focas. Prueba de ello es que no se ha observado un tiburón blanco devorando a un humano, simplemente les dan una dentellada y luego les dejan ir. Porque les damos asco, nuestra carne le da asco el tiburón blanco. Entonces nos muerde y dice, ¡qué asco! Como si se hubieran dado cuenta de que han cometido un error.
Pero las heridas que provocan estos gigantescos animales son terribles, y la mayoría de víctimas de tiburones blanco fallecen desangrándose en la playa. Por otro lado, tenemos a los otros dos sospechosos, y estos sí que devoran a bañistas, los tiburones tigre y los tiburones toro, dos de los escualos más agresivos del mundo, y que poseen un largo historial de ataques activos hacia humanos, por no decir que en el estómago de algunos de estos animales se han encontrado restos humanos. Ahora bien, en este top podría añadir los famosos ataques de tiburón toro de 1916 en Nueva Jersey, que inspiraron a Peter Benchley a crear su famoso libro, que luego Spielberg adaptaría a la gran pantalla. Pero en este puesto no voy a colocar a un animal en concreto, sino una especie, una que ni siquiera forma parte de los grandes tres que he mencionado antes, pero que desde mi punto de vista tiene tras de sí un número de víctimas mucho mayor que las otras tres especies de escualo que he mencionado combinadas. Solo que debido al contexto en el que se dan estos ataques pasa más desapercibido. A pesar de que muchos consideran el mar como un vergel de vida, lo cierto es que el mar abierto, más concretamente los grandes océanos, se parece más a un desierto, una nada azul en la que puedes pasarte días sin ver un animal, y debido a esto, en este entorno todo lo que se mueve es una potencial presa para un depredador. Es aquí donde os presento al devorador de hombres de este puesto, la pesadilla de los náufragos, el tiburón oceánico. Este gran escualo de cuerpo alargado y largas aletas puede alcanzar los 4 metros y llegar a los 200 kilos. Incluso los científicos que investigan este animal advierten que se trata de un tiburón tremendamente agresivo y que a diferencia de otros tiburones te atacará sin pensárselo 2 veces si te encuentra en el océano abierto. Como he mencionado, estos animales, a diferencia de sus primos de aguas someras, no tienen el lujo de dejar pasar una presa. Nunca se sabe si pasarán días o incluso semanas hasta que vuelvan a encontrarse con otro animal. Hay una infinidad de historias sobre encuentros de náufragos con estos tiburones y todas son escalofriantes. Esto es básicamente como los osos polares. Si un oso polar te ve, te va a intentar cazar sí o sí porque eres comida. Todo lo que se mueva en el Ártico es comida. Entonces aplica lo mismo para los tiburones oceánicos. Todo lo que se mueva es comida. Los tiburones oceánicos son capaces de detectar vibraciones y rastros de sangre a distancias increíbles, por lo que tras un naufragio en el océano no tardarán en aparecer los tiburones oceánicos listos para buscar alguna víctima. Uno de los episodios más infames de ataques de estos animales fue el hundimiento del USS Indianapolis durante la Segunda Guerra Mundial. Después de ser torpedado por un submarino japonés, toda la tripulación acabó flotando a la deriva en el Océano Pacífico durante 5 días y 5 noches, hasta ser rescatados. Los supervivientes contaron que no pasó demasiado tiempo hasta que las primeras aletas de puntas blancas comenzaron a aparecer. La sangre de las víctimas del hundimiento y el estruendo de 880 hombres nadando y luchando por mantenerse a flote atrajo a una gran cantidad de tiburones oceánicos. Los escualos les acechaban, les rodeaban y iban seleccionando sus presas de manera aleatoria. Un pequeño tirón, un grito y la locura se desataba. La sangre brotaba del agua, una nueva víctima. Estaban totalmente indefensos. Solo algunos pudieron subirse a los pequeños botes de goma Qué horrible. y sobrevivieron al naufragio. El resto amontonados en el agua, formando círculos intentando patar a los escualos, durmiendo pocos minutos por turnos. Los marineros comentaban que las noches eran especialmente terroríficas, y una negrura total, incapaz de ver a los tiburones, pero sabiendo perfectamente que todavía estaban ahí. De los 880 naufragados, solo 317 sobrevivieron a la tragedia. El resto, ya os lo podéis imaginar. Qué horrible. Y estar en la noche intentando sobrevivir flotando y un tiburón llega y te jala y hasta ahí llegaste. Horrible. Los osos son los mayores carnívoros terrestres del mundo. A pesar de su tierna apariencia, son unos animales poderosísimos y que podrían dar buena cuenta de cualquier humano. Cada vez que escucho a algún armario empotrado de gimnasio decir que podría darle pelea a un oso, me da risa y a la vez me preocupa que haya gente tan alienada de la realidad. Incluso las especies de oso más pequeñas, como el oso negro o el oso malayo, son conocidas por haber matado excursionistas. Y los bonachones osos panda también son capaces de convertirte en una masa sanguinolenta si deciden que les estás provocando. Buscad imágenes de ataques de oso panda a cuidadores. No puedo mostraroslo aquí por obvios motivos. En los Estados Unidos tiene una especie de rima para que recuerdes qué hacer en caso de encontrarte con alguno de los 3 tipos de oso que habitan este país. If it's black, fight back. Es decir, en caso de ser atacado por un oso negro, has de gritar y tratar de parecer lo más grande que puedas. Con suerte podrás intimidar al animal. If it's brown, lie down. Si se trata de un oso pardo o grizzly, debes hacerte un ovillo en el suelo, protegiendo tus entrañas y cubriendo tu cuello y cabeza con tus brazos. Lo único que puedes hacer es esperar a que el animal no esté interesado en ti, y con un poco de suerte, después de un par de zarpazos, te deje. If it's white, good night. Ser atacado por un oso polar debe ser una de las experiencias más terroríficas y de indefensión a las que alguien puede enfrentarse. O sea, ya se acabó. Porque como le dije, el oso polar tiene que está en el Ártico y ahí todo lo que se mueve es comida por la dificultad de encontrarla. Por el simple hecho de que si estás desarmado no tienes absolutamente nada que hacer, más que rezar para que todo termine pronto. También en los Estados Unidos, más bien entre los nativos americanos, existe la creencia de que si un oso prueba la carne humana ya no podrá comer otra cosa, algo que tiene relación con una de las leyendas nativas americanas más expandidas, el Wendigo, una criatura mitológica que acecha en el bosque y que solo puede alimentarse de carne humana. Existen varios casos de estos devoradores de hombres en todo el mundo, desde Japón, pasando por Rusia, Rumanía, Canadá, pero en este puesto os muestro un caso que os dejará con muy mal cuerpo, no por la cantidad de víctimas, sino por la muerte que quedó registrada en vivo y en directo, la muerte de Timothy Treadwell y su novia en el año 2003. Uy, eso es horrible. Timothy Treadwell era un activista medioambiental y documentalista que pasaba largas temporadas junto a los osos grizzly en Alaska. Se acercaba más que nadie a estos animales y conseguía unas imágenes estupendas de los osos en su medio natural. Treadwell consideraba que los osos ya lo habían aceptado como parte de su entorno. Pensaba que tenía completamente dominada la situación, después de 13 años acampando en el mismo lugar. Un error fatal. Nunca puedes tener control de la naturaleza.
Como decía Ian Malcolm, la naturaleza encuentra su rumbo. O sea, jamás puedes pensar que vas a controlar a un animal. Jamás. Incluso hasta los domésticos tienes que tener cuidado. Porque aunque sean domésticos, tú no sabes si por un mal movimiento te muerde. Imagínate un oso salvaje. Y documentando a los mismos osos una y otra vez, hasta el punto de ponerles nombres, como Cupcake, Mr. Chocolate o Cooper. Durante los 3 últimos años, su novia, Amy Hagenard, la acompañaba en estas acampadas en pleno mundo salvaje. La confianza de Treadwell no tenía límites, hasta que esa temporada de otoño de 2003 ocurrió el horror que tarde o temprano estaba destinado a ocurrir. El piloto del hidroavión que se supone que tendría que recoger a la pareja se estaba impacientando. Nadie llegaba al punto de reunión. Es entonces cuando observó a un oso moviéndose en dirección a donde la pareja se supone que había acampado. El piloto comenta que tuvo un escalofrío. Decidió volar sobre la zona y lo que vio desde el aire confirmó sus peores temores. Un gran oso devorando lo que parecía un torso humano. Contactó inmediatamente con los rangers del parque. Cuando llegaron a la posición del oso, lo que encontraron fue el horror absoluto. La cabeza solitaria y completamente intacta de Amy, y 3 metros más allá, la columna vertebral unida al cráneo de Timothy. Lo peor de todo es que los rangers también encontraron la cámara todavía grabando. Debido al pánico, seguramente Amy no había sido capaz de quitar el objetivo, por lo que solo tenemos audio. Y la grabación es algo sacado directamente de una película de terror. Os dejo un pequeño fragmento aquí. Sinceramente, ya lo vi y es horrible. Solo tenemos audio. Y la grabación es algo sacado directamente de una película de terror. Os dejo un pequeño fragmento aquí, pero os aviso que es muy fuerte. Recomiendo a los más sensibles. Voy a adelantarlo porque no quiero problemas con YouTube. Si quieren oír el audio, pueden ir y ver el video. Yo lo voy a brincar porque sinceramente es bastante impactante. Porque me dirán, no, es que eres un poco cobarde o algo, pero son 2 seres humanos que están siendo devorados vivos. Y no me llama la atención, sinceramente, aunque tal vez lo vea después, pero no para el canal. Los tigres son los mayores felinos del mundo y uno de los animales más peligrosos. Su gran agilidad, a pesar de su gran tamaño, combinada con su inteligencia, les convierte en depredadores letales. A esto le debemos añadir que son animales increíblemente sigilosos. Mi animal favorito. Es decir, que puedes tener junto a ti a un animal de más de 200 kilos sin que te des cuenta de su presencia. Es por ello que los tigres son cazadores de emboscada. Por lo general atacan por la espalda, y debido a que apuntan al cuello de su víctima, las peleas acaban en un abrir y cerrar de ojos. Debido a esta técnica de caza, algunas tribus de la India y el sudeste asiático desarrollaron unas máscaras para ponerse en la nuca, que simulan... Esto no siempre funciona. Ay. O sea, esto de ponerse máscaras detrás no siempre funciona. Todo esto Muchas veces ha fallado. para confundir y hacer dudar a los felinos. Pero como he mencionado, los tigres son inteligentes y aprenden, y se adaptan a diferentes estrategias. Dentro de todos los tigres devoradores de hombres hay un tigre, o mejor dicho, una tigresa, que es especialmente notable debido a la enorme cantidad de víctimas que cazó. El número es tan elevado que casi parece que la tigresa estaba llevando a cabo una venganza. Estoy hablando de la tigresa de Champawat, Nepal, causante de más de 400 muertes registradas a principios del siglo XX. La inusual sed de sangre humana de esta tigresa se debió a una combinación de factores, incluida la pérdida de su hábitat, la falta de presas y, lo que es más curioso, el hecho de que tenía destrozados sus caninos superiores e inferiores, dejándola incapaz de defender su territorio contra otros tigres. Esto siempre pasa, muchas veces los devoradores de humanos en felinos es por sus dientes rotos. Además de dificultándola cazar presas robustas. Fue entonces cuando el tigre descubrió de alguna manera que los humanos eran una fuente de alimento fácilmente disponible, y los asentamientos humanos se convirtieron en un objetivo para este animal al anochecer. La paranoia colectiva, causada por la presencia del feroz animal, hizo que enviaran cazadores para matar al tigre, pero la astuta tigresa lograba evadirlos siempre. Se llegó a tales extremos que el ejército nepalí movilizó a una gran parte de sus fuerzas para que protegiesen los poblados de esta región. A pesar de no poder capturar ni matar al tigre, los soldados pudieron obligarla a abandonar su territorio y conducirla a través del río Sarda hacia la India. Finalmente, en 1917 contrataron a Jim Corbett, trabajador ferroviario que nació y creció en las colinas de Kumaon. Corbett rastreó a la tigresa después de que acabase con una chica de 16 años en un poblado de la región. El experimentado cazador comentaba que no tenía muy claro quién era el cazador y quién la presa, ya que tenía la constante sensación de que la tigresa lo estaba observando. De hecho, la tigresa casi ataca a Corbett, y fue en el último segundo cuando el animal estaba apenas a unos metros del cazador cuando fue capaz de acertar al animal con su rifle. Después de observar el cuerpo, Corbett comprobó que la tigresa tiene una gran herida en la boca, que había roto varios de sus dientes, causada por un disparo. Es decir, que indirectamente un cazador fue el causante del agresivo comportamiento de la tigresa hacia los humanos, debido a que no podía alimentarse de sus presas habituales. Fue venganza en sí. Si bien muchos celebraron la matanza de la tigresa de Champawat, en ese momento Corbett había desarrollado un cariño por el animal, a pesar de matar posiblemente al tigre más famoso que jamás haya existido. Amante de la vida silvestre en la India, pasó las últimas 2 décadas de su vida haciendo campaña por su protección. Sorprendentemente, el hombre conocido como el legendario cazador de tigres se convirtió en el conservacionista más dedicado del animal. Así que irónicamente, el tigre más temible del que tenemos constancia fue el que comenzó las campañas de conservación de su especie. Curioso, ¿no? Bastante curioso que el mismo hombre que haya matado a la tigresa más famosa fue el mismo que comenzó su protección.
Burundi. Burundi es un país centroafricano situado en la región de los Grandes Lagos. En este país se dio una sangrienta guerra civil en los años 90. Las castas tribales de los Hutus y Tutsi se masacraban los unos a los otros, algo similar a lo ocurrido en el vecino país de Ruanda. Se estima que este conflicto armado dio como resultado a unas 300.000 víctimas. Muchos de estos cuerpos se amontonaron en los ríos y lagos de este país africano, dando como resultado, según muchos, a un monstruo que según las estimaciones ha sido el causante de hasta 500 muertes en el África profunda. Un ser que, acostumbrado a la carne humana, comenzó a acechar cerca de los poblados, esperando pacientemente en los ríos a que alguien imprudente se acercase demasiado. El legendario Gustave es un cocodrilo del Nilo que podría superar los 6 metros y pesar la tonelada de peso. Aparte de su colosal tamaño, los avisamientos comentaban que Gustave tenía cicatrices de bala, y los locales decían que era un animal muy astuto y escurridizo. Tanto así que muchas tribus y poblados de la región lo temían y a la vez lo veneraban, como si fuese una especie de espíritu vengativo. Muchos observadores de la época comentaban que las gentes de esta región seguían bañándose y lavando la ropa en el río a pesar de la presencia de un cocodrilo gigante antropófago. Los lugareños simplemente comentaban que el agua es vida y que Gustave, como una especie de deidad del río, podía ser apaciguado con rituales y amuletos. Los brujos montaban ceremonias para alejar a los espíritus malignos que anidaban en el cocodrilo. Vendían amuletos, pociones protectoras... O sea, prácticamente era como una deidad. Había incluso quienes pensaban que estos brujos lo tenían bajo control personal y que, previo pago, claro, podían incluso provocar que se lanzara contra el enemigo que uno señalara. El cocodrilo se hizo tan famoso en Burundi que a un antiguo presidente lo apodaron Pequeño Gustave, por su impiedad hacia sus enemigos. Pero su fama no estaba limitada a África. Desde todo el mundo, cazadores, biólogos y curiosos se acercaban a la región de los Grandes Lagos para tratar de avistar al monstruo. Hubo quienes incluso trataron de capturarlo. Un equipo documental intentó capturar a Gustave en 2002, usando una gran jaula, sin éxito. Mientras se rodaba este documental, a lo largo de un solo mes, se le atribuyeron otras 17 víctimas a Gustave. El equipo de documentales, a pesar 17 en un mes. Ay. de no ser capaz de capturarlo, sí que lo avistaron. El científico Patrice Fay comentó que en el agua parecía más un hipopótamo que un cocodrilo, debido a su colosal tamaño. Debido a este tamaño, muchos expertos comentan que un cocodrilo de estas características tendría que tener por lo menos unos 65 años, aunque hay quienes afirman que Gustave podría superar los 100 años, algo que es totalmente posible entre los cocodrilos del Nilo. Esta avanzada edad también podría resultar en el cocodrilo tratando de hacerse con presas más fáciles y menos ágiles que las presas habituales de los cocodrilos del Nilo, como gacelas, cebras y ñus, en este caso, humanos. Se dice que Gustave fue finalmente cazado en la vecina Zambia, en el año 2019. Los lugareños aparecen posando junto a un gran cocodrilo, aunque hay quienes dicen que no se trata de Gustave. No sé, se parece diferente. De bala, además de que este cocodrilo sigue siendo demasiado pequeño para las estimaciones que se tienen sobre Gustave. Así que queda a modo de especulación si uno de los mayores antropófagos de la historia sigue suelto por los lagos y ríos del centro de África, buscando a su siguiente víctima. Yo creo que Gustave sigue vivo. Bueno, disculpen que por estas semanas sin video me mudé, entonces como no tenía internet por factores, no he podido grabar, así que muchas gracias, espero que les guste el video, suscríbanse tanto a mi canal como a David Senko y den like. Hasta la próxima.